Quiero arrancar el vídeo dejando claro que si entrenas solo para estética, eres un pringao. Y esto no es la típica propaganda de crossfitero de si tu cuerpo no es funcional, no sirve para nada, yo no lo quiero, no quiero ponerme tan grande porque esas bestias no... No, mi punto es que si la belleza es la fuerza de las mujeres, la fuerza es la belleza de los hombres. Mi inquietud sobre este tema comenzó el día que en mi gimnasio empezaron a entrenar también los del equipo de baloncesto. Donde yo entreno es un polideportivo municipal, lo que significa que aparte del gimnasio pues hay equipo de baloncesto, equipo de natación, etc. El caso es que cuando vinieron los de baloncesto, yo estaba con mis colegas haciendo nuestra hipertrofia, nuestras series de 12 y todo, me di cuenta de que molaba mucho más ser un jugador de baloncesto que ser un fisioculturista. Y no sabía señalar exactamente por qué, pero sus físicos, incluso siendo no tan grandes o no tan definidos, sus físicos molaban más, me parecían más bonitos. Y su entrenamiento me parecía productivo. Sin embargo, a partir de ese momento, cada vez que veía un fisiculturista entrenando eso, para tener más filetes en los brazos, no puedo evitar que me parezcan pringados los fisiculturistas y sentirme como un pringao cuando entreno como un fisiculturista. Obviamente también me gustaría ponerme grande, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere ser más grande, pero si entrenas solo para eso, estás siendo un pringao. Y para salir de ahí te propongo los 5 atributos atléticos que todo hombre tiene que tener para sentirse a gusto con uno mismo. Están en orden de importancia, ¿vale? Lo digo por adelantado. Son todos más o menos igual de importantes, pero si tienes que empezar por alguno, empieza por el primero, sigue con el segundo, etc. El quinto, además, no es un atributo atlético per se, pero me pareció importante incluirlo, ya veréis por qué. El primero, la fuerza. Fuerza pura y dura. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces que vas a aportar a alguien, a tu familia, amigos o lo que sea, aportar físicamente, vas a ir aportando tu fuerza moviendo cosas, moviendo cajas, moviendo un sofá, moviendo la tele, moviendo lo que sea. Entonces, lo primero que tienes que tener como hombre es fuerza suficiente para hacer este tipo de cosas. ¿Pero cuánta fuerza? ¿Hace falta ser un campeón de powerlifting? Pues no, realmente no. Simplemente una fuerza en la que seas lo suficientemente útil. Si queréis como referencia os puedo dejar los requisitos de algunos trabajos de construcción, ¿vale? Que ahí siempre dicen, no, tienes que levantar tantos kilos en peso muerto, tienes que hacer tal sentadilla y entonces estás cualificado para el trabajo. Si cumples estos requisitos, vas bien. Y si no, pues ponte a entrenar, bro. Hay que ser un poco más fuerte. De hecho, se me olvidó comentarlo, pero en muchísimos países está directamente prohibido que trabajadores manejen cargas pesadas sin ayuda mecánica. Así que habitualmente, si puedes mover de un lado para otro cosas que pesen entre 25 y 30 kilos, eso está de locos. Y si no eres capaz de hacer eso, sinceramente, tienes que irte para el gym. En segundo lugar, resistencia. Correr largas distancias, caminar largas distancias o realizar una actividad durante un periodo sostenido de tiempo. ¿Por qué creo que es importante? En primer lugar, porque es la habilidad biológica que tenemos más chetada, con muchísima diferencia. A lo mejor el Homo sapiens es el animal con más resistencia que hay, caminando sobre el planeta. Referencia que a lo largo de la historia se han cazado caballos corriendo. Correr detrás de un caballo hasta que el caballo se cansa. Si eso no te peta la cabeza, no sé qué más decirte. Entonces eso, siendo la habilidad más chetada que tenemos, creo que no maxearla es un pecado. Aparte de eso, porque el cansancio convierte a cualquier hombre en un cobarde. Esto es, a la hora de pelear o a la hora de enfrentar un proyecto. Cuando estás cansado, tienes menos ganas de darlo todo. Y para evitar eso, tienes que tener resistencia, tanto física como mental. Bueno, y siguiendo un poco por esa línea, llegamos al punto 3, resistencia a lesiones. Y esto lo ves claro cuando oyes hablar a militares o bomberos o policías. Hay situaciones en la vida donde vas a someter a tu cuerpo bajo muchísimo estrés y tienes que aguantar sin lesiones. Y luego aparte, la resistencia a lesiones tiene la parte mental, que es, tienes que ser capaz de rendir incluso cuando estás lesionado, ¿vale? Hay situaciones donde te pone la vida, imagínate que tienes que perseguir a alguien, o tienes que, Dios no lo quiera, huir de alguien, o pelear con alguien, o pelear con un bicho que te ha salido de la nada, estás de excursión y te ha atacado. Tienes que ser capaz de lesionarte y rendir al mismo nivel. Y si piensas que la adrenalina va a estar siempre ahí, quiero decirte que eso es una gilipollez. La adrenalina ayuda durante unos minutos y después se va. Y después te quedas con un tobillo roto, con la lesión que sea, y tienes que salir de allí. ¿Vale? ¿Cómo se entrena? Y aunque no soy un experto aquí, os voy a desarrollar un poco cómo entrenarlo, porque en la mayoría de deportes es algo que simplemente no se entrena. La primera manera es cuidando de tu salud física, ¿sabes?
si cuidas de tus articulaciones, si cuidas de tus ligamentos, es mucho menos probable que te lesiones. Y no soy un experto, pero seguro que puedes encontrar por ahí miles de tutoriales de cómo estirar, cómo calentar y todo eso. Pero luego aparte tienes que endurecerte. Tienes que acostumbrar al cuerpo a soportar situaciones de tensión donde lo llevas al límite. Para esto es recomendable que lo hagas en un sitio donde te monitoree alguien que sepa, ¿vale? Y para esto recomiendo deportes de combate. Importante, deportes de combate full contact, del rollo boxeo, kickboxing, muay thai, MMA, jiu-jitsu, ¿vale? La mayoría de karate, defensa personal y todo eso no te va a servir. En cambio, en muay thai te van a endurecer y se va a entrenar. Es que eso se entrena un montón, porque tienes que ser muy duro. Entonces eso, entrena para ser resistente a lesiones. Ahora vamos con el 4. Tienes que ser explosivo. ¿Explosivo por qué? Porque hay muchas situaciones de emergencia en las que tienes que actuar rápida y efectivamente. Porque estoy seguro de que alguna vez has visto alguno de esos vídeos en internet donde hay una persona cuya vida está en un peligro horrible y lo más rápido que puede correr es como el perro de tu abuela, ¿sabes? O peor aún, que hay una persona a la que están intentando salvar, están intentando, yo qué sé, se les ha caído el carrito del bebé y no pueden correr detrás del carrito. Para evitar ese tipo de situaciones tienes que entrenar la explosividad, ser capaz de actuar rápida y efectivamente. Porque además si actúas rápida y no efectivamente, no solo morirás o acabarás gravemente herido, sino que además quedarás como un idiota mientras lo haces. Bueno, y ahora con el quinto, que es psicomotriz bajo presión. Vale, esto no es un atributo atlético exactamente, es mitad atlético y psicológico. Pero la razón por la que me parece importante es similar a la de explosividad, el hecho de que cuando estás bajo presión, la mitad de tus movimientos y coordinación se va a la basura. Hay gente que piensa, no, sí, cuando yo me enfado veo rojo y los cuerpos golpean el suelo y luego... Vale, eso no ocurre en la vida real. Lo que ocurre es de hecho más bien lo contrario. La gente que no sabe pelear, cuando le da toda la adrenalina, sus piernas se convierten en gelatina, ven borroso, no son capaces de lanzar ni un solo golpe coordinado, es que pierden cualquier tipo de claridad mental. Tu coordinación se rompe. ¿Y esto cómo se hace? No tiene mucho misterio. Entrenando lo que preveas que vayas a necesitar bajo presión. Ejemplos. El ejemplo de pelear. Si te acostumbras a pelear bajo presión en sparring y tal, el día que necesites pelear, pues podrás hacerlo mejor. Pero, por ejemplo, otra cosa que conviene entrenar, manejar un coche descontrolado, ¿no? Imagínate que se cruza un animal en la carretera y impactas con él, se descontrola tu coche. En esa situación no vas a volverte un piloto de Fórmula 1. En esa situación tienes que haber practicado antes algún tipo de protocolo de emergencia. No soy experto en conducción, ¿vale? Pero seguro que hay alguna manera de entrenar eso. Otro ejemplo, y esto se ve en el entrenamiento militar. ¿Por qué crees que a los militares se les hace hacer malabares con el fusil? ¿Qué sentido crees que tiene eso? Pues mira, te lo explico. Si haces malabares con el fusil, en el campo de batalla no lo vas a perder. Tienes un dominio total de dónde está tu fusil y de hacia dónde se está moviendo. Está siempre en tus manos y no se te va a caer. Bueno, y para cerrar, pues eso, por ejemplo, aplicando lo del fusil, puedes probar a hacer malabares con tu móvil. Si eres una persona que se te suele romper mucho el móvil, porque se te cae o no sé qué, pruébalo. Empieza a hacer malabares un rato, de vez en cuando, a hacer truquitos con el móvil y de la nada pasarán 3 años y te habrás dado cuenta de que no se te ha vuelto a caer el móvil. Con este lifehack creo que ya están dichos los 5 puntos importantes. Y nada, ya está. ¡Que cunda!